Buenas tardes. Estoy recibiendo el mejor regalo que uno puede recibir, que es esta oportunidad de estar con amigos y poder hacer algunas reflexiones. Lo de conferencia magistral me suena que me queda grande, así que vamos con reflexiones, sobre todo con amigos que nos conocemos de hace muchos años y somos conscientes de las limitaciones que tenemos cada uno para estos temas. Así que estoy muy agradado y es un privilegio a esta altura de la vida poder estar haciendo lo que a uno le gusta. Eso es algo que, y que además lo inviten para hacer. Eso es una maravilla que le agradezco al estudio Pino Elizalde, acá en sus titulares, al señor decano por esta maravillosa casa. No sé si he visto facultades con mejor equipamiento al servicio de sus estudiantes que esta, y conozco muchas. No sé si he visto alguna mejor equipada que esta, que además está en pleno crecimiento. Una maravilla. Bien, esto de la crisis del modelo económico. ¿Qué queremos decir cuando decimos crisis? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de crisis? Un viejo autor argentino, Mario Justo López, decía que podemos hablar de crisis en un sistema cuando frente a una situación que requiere respuestas adecuadas, inmediatas y apropiadas para ser solucionada o contestada o tratada, esas respuestas no están. No están en el sistema. O estando en el sistema no son aplicadas. O estando y siendo aplicadas no producen ningún resultado. Entonces, ahí estamos frente a la crisis. Digamos, la crisis es la ausencia de salida institucional frente a una realidad que clama, exige, impone una respuesta necesaria ante una determinada situación. Entonces, cuando hablamos de crisis en el modelo económico del Estado actual, o de los estados actuales, creo que empezamos por el final. O sea, porque para que haya una crisis de modelo económico, como podríamos hoy claramente, podríamos determinar que existe y nadie dudaría, estaríamos muy de acuerdo por los niveles de inflación, los niveles de imposibilidad de controlar el accionar del Estado en las distintas operaciones particulares, la invasión del espacio público por parte de otros intereses, la globalización que todavía carece de respuestas de igual carácter, o sea, pretendemos contestar con respuestas municipales temas globales. Esta desazón viene porque está fallando también. No fallaría el sistema económico, el modelo económico, si no fallara el modelo jurídico. Y este modelo jurídico hoy está pidiendo respuestas, pero necesita de un modelo político que pueda respaldar y estar en condiciones de darle sostén a estas respuestas del mundo jurídico para poder llegar hacia el modelo económico. Y el modelo político se sostiene en un modelo cultural. Y creo que ahí es donde hoy empieza la crisis. Nuestra crisis primero es cultural. En realidad lo que estoy haciendo es parafraseando, como en realidad hacemos todos después de Aristóteles, creo que no quedó nadie original, estoy haciendo el orden que trabaja Olsen Guirardi, que es el profesor de filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, ya falleció, fue presidente de la academia. Primero viene la cultura, y la respuesta cultural es la que permite construir un modelo político que está en condiciones de elaborar el sistema normativo para poder contestar y dar soporte a un modelo económico adecuado. El modelo económico, y ahora vamos de nuevo para atrás, el modelo económico requiere de normas jurídicas claras, suele ser lo primero que se detecta en nuestras economías. Voy a hablar de la economía argentina para no ofender a nadie. En nuestra economía argentina lo primero que se detecta es la inseguridad jurídica, la inseguridad de los derechos. ¿Y por qué? Porque el orden normativo no da respuesta a estos cuestionamientos y a estos requerimientos. Y eso es porque el modelo político no está en condiciones de construir esas respuestas de tipo
jurídico, no tiene las mayorías necesarias, o donde tiene las mayorías se imponen otros criterios políticos. Estamos en un mundo que se ha desprendido de las ideologías como pauta para poder determinar la composición de determinados poderes del Estado. Entonces, vamos y terminamos siempre en el modelo cultural. Esta cultura hoy, que está invadida, quizás nunca hemos tenido tanta información disponible, ¿no? O sea, nunca hemos tenido tanta información y con tanta velocidad a nuestro alcance. Hoy resulta que eso no se traduce en formación, en capacitación real, en poder parar para pensar las respuestas. Esta cultura que hoy busca incorporar nuevos elementos que cambien la cultura autoritaria de la cual por lo menos me animo otra vez en mi país y en algún vecino que tenemos, de una raíz fuertemente autoritaria, una cultura que hoy está procurando incorporar la participación activa, pero responsable, no la asamblea popular o la asamblea estudiantil, que así es como se interpreta en muchos de nuestros países de la región, ¿no? Pero la participación responsable, cierta, esa cultura del diálogo, pero que ya no es diálogo, porque el diálogo todos hablan, todos nos escuchamos, pero en definitiva pareciera que no lo hacemos. Por eso hoy algunos autores, especialmente en algunas líneas de pensamiento, están hablando de la conversación, no del diálogo, la conversación, el converger sobre determinados puntos, o sea, encontrar puntos en común de construcción desde las diversas posiciones. O sea, ir hacia el encuentro, ir hacia la convergencia, hacia criterios no de unidad, o sea, de encuentro y de globalización sin perder la identidad. Cada uno desde su identidad, pero con disposición a converger con los otros. Es lo contrario a diverger, lo contrario a contraverger, a contraversia. Es la conversación. Sobre esa construcción cultural, donde entonces a lo mejor tenemos que dejar de lado momentáneamente algunos conceptos que hay que reconstruir sobre un nuevo criterio, como la exorbitancia, las cláusulas exorbitantes, la autotutela, la autoritas. Bien, se han quedado como sin base de sustentación. O sea, hay que reconstruir el soporte de estas bases culturales que son sobre las cuales se puede construir estas respuestas que hoy nos está pidiendo la realidad y que donde más se nota es en la realidad económica, por lo menos en mi país. Recién desde ahí se puede ir hacia la construcción de este nuevo modelo político, un modelo político que tiene que prever. Hoy ya nadie sostiene la ausencia del Estado, nadie sostiene la abstinencia absoluta del Estado. La pandemia impuso la necesidad de una presencia de lo público, responsables, donde no lo hubo, se notó inmediatamente, exigió respuestas, y esto en el mundo de estas intervenciones desordenadas en muchos casos. No hay nada peor que intervencionismo sin planificación, sin previsión, sin apertura, sin acceso a la información, sin escuchar a los distintos intereses, como decíamos de alguna manera ayer, sin métodos de prevención de conflictos, sin posibilidades de congeniar intereses y escuchar a los intereses para que se puedan expresar y construir respuestas globales. Quizás un ejemplo de respuesta global construida regionalmente pueda ser la respuesta que dio en la pandemia la Unión Europea. Tuvimos exposiciones, tuvimos la oportunidad de estudiar un par de temas de cómo trataron las Alemania, Francia, España, Italia, Reino Unido, cómo trabajaron en el tema con los laboratorios en las negociaciones para atacar la crisis que provocaba la pandemia. Un ejemplo extraordinario al lado de contrastando con algunas respuestas que tuvimos en nuestra región sudamericana, donde en mi propio país hubo bloqueos de frontera entre estados federales, camionadas de tierra para impedir
que pasaran personas de un lado a otro. O sea, respuestas casi yo diría tribales, municipales, provinciales, frente a un problema que exigía respuestas globales. De hecho, hoy todavía el África no sé si ha llegado al 5% de vacunación, en la mínima, en la primera dosis de toda el África. Pero eso no lo tenemos al alcance en la información. Entonces, este modelo político que está pidiendo un nuevo Estado que gestione responsablemente, con límites, previsible, regladamente, o sea, que responda a ciertas conductas, que entonces debe buscar y proveer el modelo jurídico. Este Estado necesita entonces de nuevos principios. Esta mañana hablábamos con Julio, con Pablo Comadira, cómo volvemos a rascar en el fondo de la olla por los principios frente a la crisis que encontramos en nuestra normativa. Principios que construimos en épocas donde la normativa no era confiable porque no era legítima, porque no teníamos los instrumentos democráticos adecuados, tuvimos mucho tiempo de dictaduras, entonces nos veíamos obligados a recurrir a instrumentos de principios jurídicos fundamentales, como aquel en el cual contribuyó tanto, y ayer lo mencionamos, al padre de Pablo Comadira, o sea, Julio Rodolfo, sobre el principio de juridicidad, o sea, más allá de la legalidad, porque a veces la legalidad no está respondiendo, la legalidad no da los instrumentos. Hoy en Argentina tenemos un caos de legalidad. Se dictan decretos de necesidad y urgencia fuera de reglamento, totalmente inconstitucionales. El propio Poder Ejecutivo delegado posterga los alcances de su delegación y amplía el contenido y el plazo de las delegaciones que le hace el Congreso al mismo delegado. O sea, algo que pareciera un ABC, pero pareciera que no lo notamos o que pasa por encima, y encontramos ya hasta como que, ¿no? Hay un gaucho en Argentina que tiene un perro que es el Mendieta, y dice, bueno, ¿y cómo andás? Y mal, pero acostumbrado. Bueno, esto en derecho nos estamos acostumbrando, en el derecho público argentino sobre todo, a andar mal. O sea, estamos dictando normas que son inconstitucionales. Los decretos de necesidad y urgencia se pueden dictar únicamente cuando es imposible el trámite normal de elaboración de las leyes por el Congreso. En 2 años de pandemia se han dictado 67, 68, casi 70 leyes. Pero mientras tanto, 400 o 500 decretos de necesidad y urgencia por pura voluntad del presidente. Y no los cuestiona, y no los trata el Congreso, que es quien teóricamente debería analizarlos y corregirlos o revocarlos. No los trata. Van al Poder Judicial. Y el Poder Judicial, después de tantos años de crisis, ha encontrado que basta. O sea, dejen de traer la política a los tribunales, porque está produciendo lo que siempre ocurre cuando se lleva la política a los tribunales, es que la política se mete también en tribunales. Como dijo alguna vez alguien bastante contradictorio en mi país, pero en este caso fue un acierto, decía que cuando se mete la política en tribunales, la justicia se escapa por la ventana. Bueno, esto es algo parecido a lo que nos está pasando. El modelo jurídico, con este modelo jurídico, donde las leyes son desconfiables en su calidad y en su legitimidad, donde tenemos que recurrir fundamentalmente a principios, y esto de los principios, claro, dificulta porque exige otra mentalidad de jurista. No es ya el jurista que se sabe todos los articulitos y se sabe el artículo 76, inciso 2, me da la respuesta. Ese rigor de análisis y de deducción lógica está en crisis. Los alemanes sobre todo han colaborado a esta crisis, ¿no? Con Alexis, con toda la escuela Atienza, con toda la escuela de la argumentación. Dice, no, mire, busque en los principios. Alfonso Santiago habla de una nueva era del derecho construido sobre la base de principios fundamentales. Tenemos que volver a los principios fundamentales, y en los principios fundamentales la tarea ya no es aquella de subsunción, sino de ponderación en el juego de estos principios. Una regla desplaza a otra,
Y ayer hablábamos, ¿no? La más general con la más específica, la específica anterior con la específica posterior. Esa es la lógica, esa es la lógica del derecho. Eso en mi país está en derrumbe, por lo menos. Los principios no. Un principio puede ceder espacio a la prevalencia de otro en una situación de pandemia si lo que tenemos que asegurar es la salud pública. Entonces, a lo mejor hay que hacer ceder en la medida estrictamente necesaria ese derecho a la circulación o ese derecho a tomarme el avión a la hora que se me dé la gana. O sea, hay que congeniar porque ningún derecho, ningún principio desaparece. Cuando manejamos principios, hacemos una tarea que es la de ponderación, que es la más complicada del derecho, la más difícil de quienes hoy les toca hacer derecho y resolver problemas y enfrentar problemas con criterio de juridicidad. Encontramos más juridicidad en los principios que en las reglas, porque las reglas las estamos haciendo mal, porque son técnicamente defectuosas, formalmente defectuosas, incluso yo diría hasta en la lógica mal aplicadas. Entonces, frente a este panorama, las exigencias de la globalización, o sea, ya lo anticipó en su momento, autores como Alberto Espota señalaron cómo la globalización es un hecho que no se discute. O sea, no vamos a discutir si estamos de acuerdo o no con la globalización. La globalización se vino, la tenemos encima, nos guste o no. ¿Damos respuestas globales o no? La reunión de Londres del 2009 del G20, cuando analizó la crisis del 2008, dijo, bueno, está claro que no hemos tenido ni reglas globalizadas que eran necesarias en el mundo financiero, ni autoridad que las aplique. Claro, cometen el error, como señalaron los italianos, de volver a poner al Fondo Monetario como autoridad que pretende ordenar esto y no lo logra, por supuesto, si era el que había fracasado. O sea, pusieron al perdedor de todas maneras a cargo de la situación. Mi país firmó, junto con los otros 20, uno de los 20 es la Unión Europea entera, así que no son 20, sino que son 45, y algunos están por la Unión Europea y también per se en el mismo equipo. Bueno, es bastante grande el paquete de actores que tiene, pero lo interesante de esa declaración del abril del 2009 en Londres es cómo señalan con total claridad que la base de la crisis es la falta de respuestas globales a un problema global, la falta de autoridad regulatoria que pueda poner orden en este caos de la globalización. Yo diría que vamos más allá, porque a lo mejor es muy iluso decir, bueno, ¿qué? Nos vamos a juntar todos los países, vamos a hacer una norma, vamos a hacer la norma que necesita la economía. Muy difícil, probablemente iluso, pero sí podemos ir resolviendo cada uno de nosotros, cada una de nuestras capacidades de decisión con visión global, o sea, mirando el horizonte, no mirando el kiosco, porque ahí nos vamos a equivocar, nos va a ir mal, no nos vamos a entender, no vamos a coincidir, no vamos a lograr conformar las mayorías que necesitamos o los efectos que necesitamos. Se ha logrado en algunas actividades, como puede ser la persecución de la trata, la persecución del narcotráfico en alguna medida, más en la persecución de la pornografía infantil, o sea, en algunos delitos determinados. El lavado está hoy concitando una buena convocatoria para los movimientos internacionales de capitales. Bueno, en esa línea, pero se va construyendo con esta visión global de que no puedo construir respuestas para la tribu y nada más porque no voy a poder llegar. Nosotros lo estamos visualizando hoy con toda claridad en Argentina, con un problema con un grupo indígena que es chileno y que es argentino, están en el sur de Argentina y Chile. Discutimos nosotros, no, son chilenos, y los chilenos dicen, no, vienen de Argentina. Ridículo, están de los dos lados. Pretendemos tener una respuesta distinta a cada uno de los dos países, cuando está claro que hay que sentarse, hay que usar los instrumentos nuevos que nos trae el derecho, hay que traerlos a ellos a sentarse, porque ahí en primero van a desaparecer un montón de vivos que están subidos, que están por puro negocio personal, y va a quedar exhibida su origen
dudoso, digamos, de legitimación para estar sentado en esa mesa. Traer a los que llevan años, cientos de años, están desde antes. Nunca llegaron los incas ahí. Fueron el límite sur del imperio inca. Entonces, hay que sentarse a conversar con ellos. ¿Y quiénes? Argentina y Chile. Esto no se puede, no lo van a resolver los chilenos, lo quieren resolver a balazos. Van a venir a la Argentina. ¿Y acá qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar armas o vamos a hacer al revés? Bueno, solo para poner un ejemplo, pero para nosotros muy palpable, permanentemente discutible, y esas provincias que están ahí limitando, donde hay algunos profesores, incluso muy importantes nuestros, que están trabajando en estos temas, un doctor del Iberoamericano de La Coruña, Pablo Gutiérrez, bueno, armando instrumentos de concertación para entendimiento, para poder conseguir coincidencias, para poder hacer aplicables determinados principios de convivencia y de participación. Siempre con mirada, con horizonte global. Por eso entonces, hoy, en la economía, en este panorama, el modelo económico, ¿cómo puede funcionar un modelo económico? Es realmente muy complejo si las normas no son confiables, si los derechos no están consolidados. Podemos escribir en la Constitución, no haría falta, en la mía ya está escrito. El derecho a ejercer toda industria lícita, a usar y disponer de su propiedad, lo tenemos todo escrito. Y creo que en todas, más o menos, está. El tema es si es efectivo adentro, en el sistema, en el régimen político funcionando en forma efectiva. Lo cierto es que, por otro lado, se pone en evidencia la crisis de este modelo porque en un país, voy a seguir poniendo de ejemplo a mi país porque no me animo a meterme en las realidades de los otros por respeto, pero en mi país, que fabrica alimentos para 130 millones de personas, tiene, de los 47 millones de habitantes, 4 millones en la indigencia y casi 20 millones en hambre, debajo del nivel de pobreza. Y tiene capacidad de producción para 4 veces la población argentina. Entonces, ahí tenemos un problema de modelo, de falta de respuesta, que pone en crisis todo el sistema, además de poner en evidencia, creo yo, una situación de corrupción y de crisis. Volvemos a la cultural, que es poder nosotros tranquilos convivir con esa realidad y no aportar, no adoptar las soluciones adecuadas. Tenemos muchos expositores que pueden venir y decir, sí, le construimos tantos barrios, le entregamos tantos planes sociales, personales. Fíjense que el mayor problema no ha estado tanto en qué se entregan viviendas, se entregan planes por hijo en la escuela, planes por jefas de hogar, jefes de hogar. Hemos promovido los divorcios, entonces hay jefes y jefas, un plan para cada uno, por el desorden y por la crisis también. Y no está en el qué estamos entregando, está en cómo lo estamos entregando. Hay gobiernos que han hecho una fenomenal apertura y un gran aporte, pero no tocan la realidad. Le acercan la respuesta con un palo, porque no se quieren meter, no se quieren comprometer culturalmente con el problema. Y eso entonces nos lleva a que el problema está más en el cómo que en el qué le estamos dando, porque qué, todos sabemos qué hay que dar. Lo que no tenemos claro, y es lo que estamos discutiendo y deberíamos discutir y ponernos de acuerdo, es cómo. Acá hay que construir sobre estos principios reelaborados, repensados, hay que construir nuevas reglas. Y esas sí van a nacer, digamos, podríamos decir, fortalecidas frente a la situación que les toca abordar y que les toca resolver y que clama por una respuesta. Esto va a empeorar. Hoy hay una gran confusión en el campo de lo económico. Hay un poco de sálvese quien pueda, de desorden en la distribución, que se cree que
distribuyendo de cualquier manera se va a poder arribar, o subsidiando cualquier actividad. El propio ministro de Economía de mi país salió a decir, mire, estamos subsidiando a los ricos. Ah, mire, qué bien. Tenemos 40% de la población bajo la línea de pobreza y subsidiamos a los ricos para que paguen menos. Lo más caro que hay para tener gas y calor en una vivienda en mi país es ser pobre y vivir a 2 kilómetros de la ciudad, y en un rancho que, que tiene que comprar una garrafa. O sea, eso le llamamos garrafa, la bambola a los chilenos. Bueno, y ese es lo más caro que existe. Lo más barato es mi casa, donde tengo no sé cuántos metros cuadrados cubiertos, calefacción central y conexión domiciliaria de gas natural. Bueno, esas contrasentidos que en definitiva constituyen verdaderas claves de deterioro cultural son las que creo yo que hay que trabajar fundamentalmente. Y no es una construcción fácil, es algo que hay que ir armando de a poco, y sobre todo lo que nos está faltando también es testimonios, porque si los que pueden, si los que están en condiciones de hacer las cosas bien no lo hacen, o transmiten mensajes contradictorios, o aparecen enriqueciéndose de modo exorbitante aquellos que dicen defender a los pobres, o resulta que el que distribuye los planes se queda con grandísimos porcentajes en su poder. Bueno, claro, es muy difícil la salida del tema. La economía nos ha puesto en evidencia muchas de las carencias por las que pasa a veces el derecho, ¿no? Ya Herbert Simon en el 78 nos dijo, miren, las organizaciones ya no son tan racionales como creíamos que eran. Y para ser una organización verdaderamente racional tiene que tener todas las alternativas de todas las posibilidades, y las alternativas de las alternativas y las consecuencias de cada una de todas estas alternativas nos puso en evidencia que la pretensión del derecho de organizar todo desde la economía se da cuenta que no existe. Ayer hicimos alguna referencia a Oliver Hart, nos enseñó que los contratos que firmamos tampoco son del todo racionales, tampoco tenemos claro totalmente todas las consecuencias posibles del contrato que vamos a firmar. Y se ganaron un premio Nobel con la teoría del contrato, pero en economía, no en derecho. Y comienzan explicando que el problema del contrato es que hay dos intereses que tienen intereses distintos. Fíjense ustedes qué problema para la economía. ¿Cómo quiere que haya contratos si no hay dos intereses distintos? Bueno, la economía nos está prendiendo luces rojas que ponen en evidencia las crisis de respaldo, las crisis de soporte, las crisis que vienen del ordenamiento jurídico mal construido porque no tenemos claro el modelo político que queremos. Realmente estamos decididos a tener planes sociales o no, estamos decididos a defender la propiedad privada, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? ¿La de quién? ¿En qué condiciones? Sobre todo hoy, en que la riqueza está en aplicación. La riqueza hoy prácticamente es inasible, no tiene base territorial. Las fortunas más grandes hoy no tienen base territorial. Pueden hacer lo que se le dé la gana en el lugar del mundo que se le dé la gana. Claro, entonces, tenemos respuesta para eso, tenemos que construir las respuestas, y sobre todo en la desorientación en el tema desde el punto de vista cultural. Bueno, no quiero dejar un mensaje pesimista, porque lo que he tratado es de hacer un análisis descarnado, pero estoy esperanzado en que podemos lograr esto que hoy nos está pidiendo el mundo, y sobre todo aquellos que están colocados, como diría Rawls, en el peor de los lugares, o sea, en la peor de las posiciones. Es a ese al que le tenemos que demostrar que vale la pena esta sociedad, que vale la pena esta organización, que vale la pena este orden, y que es realmente un orden justo. Gracias. Muchas gracias.